Para los viernes sí, que hacíamos el pan de... Cuando hacíamos la Bendiciones, estamos en vivo, perdón, no me di cuenta, apreté el botón, estaba hablando acá con la hermana Lucía. Bueno, bendiciones para todos, les saluda el profeta Walter Dinucci del Ministerio Ejército de Yahweh, Raíces Hebreas. Estábamos hablando con los hermanos y apreté el botón de transmisión en vivo. Bendiciones para todos, como les pido siempre, al final del estudio, en realidad lo tengo que pedir, ni bien comenzamos con el estudio, les pido y les ruego a todos en el nombre del Mesías, de Jesús, su nombre es Yeshua, les pido de todo corazón que compartan este estudio y que le den me gusta. Quiero llegar, tengo una meta en mi corazón de parte del Eterno, a llegar a, si hay 100 personas que miran este estudio, tenemos que tener 100 me gusta. Por lo general vemos que hay 100, 200, a veces hay estudios que lo miran 500 personas, pero hay solamente 4 o 5 me gusta. Y todos saben que si todas las personas que miran el estudio le dan un me gusta, con eso estamos siendo de bendición para otras personas porque YouTube va a recomendar estos estudios y estos seminarios. Así que les ruego a todos, por favor, no por mí, sino por las otras almas, los que van a ver este estudio en vivo, en directo, o ya grabado o editado, por favor, si lo mirás, dale me gusta para que YouTube lo comparta y lo sugiera a más personas. Estamos con un estudio que empezamos el fin de semana pasado, que se llama Conocerás la verdad y serás libre. Esto viene de Juan 8, 32 a 34, cuando Yeshua se junta con unos judíos que habían creído en él, y él le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerás la verdad y la verdad te será libre. Conforme a ese texto, el Padre me mostró hace ya varias semanas atrás de preparar un estudio de casi toda la palabra o, según el día de la venida de Yeshua, hasta que el Mesías venga, de seguir predicando y enseñando lo que es raíces hebreas, pero con este título, conocerás la verdad y la verdad te será libre. La idea es tratar de buscar en todo el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento, pero la idea, lo que el Padre puso en mi corazón es buscar en todo el Nuevo Testamento textos que nos dicen que tenemos que guardar los mandamientos, teniendo la fe en Jesús, en Yeshua, pero guardar los mandamientos. Entonces, cuando uno aprende, yo hace años, desde el año 2009, siempre lo cuento, que estudio raíces hebreas y desde el año 2012 o 2014 que comencé a compartir o a enseñar, ya estoy reconocido humildemente, la gloria sea para el Eterno, como seminarista a nivel internacional de raíces hebreas, y en este tiempo puso el Padre en mi corazón eso. Yo ya lo conozco en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, todas las partes que hablan y hacen relación a Jesús y a Yeshua, pero guardando los mandamientos. Pero cuando uno lee la Biblia, siempre con respeto, cuando uno lee la Biblia con una visión o con una doctrina católica, o mormón, o testigo de Jehová, o evangélica, uno va a interpretar la Biblia conforme a esa doctrina. Los católicos interpretan la Biblia conforme al catolicismo. Los evangelistas interpretan la Biblia conforme a la religión evangélica. Y así los mormones, los testigos de Jehová y las 13.400 religiones que están en la tierra, que más de 10.000 leen la Biblia, pero cada uno conforme a la doctrina creada por hombres. ¿Qué es raíces hebreas? Esto que enseñamos, estudiamos y también compartimos es leer la Biblia desde una visión hebrea, porque la palabra fue entregada, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, con una visión hebrea. Entonces, cuando uno lee la Biblia con una visión hebrea, no con una doctrina judaizante, que no tiene nada que ver, porque esto no es judaísmo, es mesianismo, aunque parezca lo mismo, pero nada que ver. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia con una visión hebrea, lo va a poder entender a Dios, lo va a poder entender al Creador. Hoy en este día, en la parte 2, vamos a leer un capítulo de Romanos, y es el capítulo 15. Repito, Romanos capítulo 15, leído o predicado desde la doctrina católica, se predica y se entiende de una forma.
Romanos capítulo 15, leído, predicado y escuchado desde la doctrina evangélica, se interpreta de otra forma. Y así los mormones, los testigos de Jehová, que también leen Romanos 15. Pero nosotros estudiamos, primeramente quien les habla, estudio porque sigo estudiando raíces hebreas y compartimos la palabra desde una visión hebrea, porque nuestro Mesías es hebreo. El primer israelita que fue Abraham, que tampoco había nacido en Israel, era iraní, y la mayoría de los cristianos no lo saben. El primer hebreo en la tierra, el primer israelita en la tierra, fue un iraní. Fíjense en qué cosa de locos. El pueblo de Irán es el pueblo que más odia a Israel. Y Abraham fue llamado, dice la Biblia en Génesis 12, si mal no recuerdo, Génesis 11 o 12, fue llamado de la tierra de Urs de los caldeos, una ciudad que todavía existe en Irán. Y yo sé que la mayoría de los cristianos no saben, no tienen ni idea que Abraham no era israelita, era iraní. Pero fue cambiado su nombre de Abraham a Abraham, que se le agregó una segunda A cuando él cruzó el río, porque ese cruzar es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, atrevernos a salir del Egipto actual y cruzar, entrar en lo que es raíces hebreas. Por eso Abraham es el primer hebreo. Abraham es el primer israelita, no siendo nacido en Israel. ¿Amén? Entonces, esto es leer la Biblia con una visión hebrea. Vamos a estudiar hoy Romanos capítulo 15, versículo 1, creo que son 39 versículos, si mal no recuerdo, 33 versículos. Romanos 15, versículo 1 en adelante. Bueno, en media horita más o menos se va a poner el sol, termina el día sexto, mal llamado viernes, porque recuerden, siempre decimos, en la Biblia no existen los nombres de los días. Dios no le puso nombres a los días, sino que los enumeró. Si uno lee Génesis 1 y Génesis 2, el Eterno enumeró los días. Y hoy, viernes, cuando se ponga el sol dentro de media horita, termina el día sexto y entramos en el día séptimo, o sea, el día de reposo. O sea, dentro de un ratito, si recuerdo, o me hacen recordar los hermanos, cuando vemos que se oscurezca todo, vamos a decir feliz día de reposo, Shabbat Shalom, sería en hebreo, y aquellos que todavía siguen creyendo que no hay que guardar el día de reposo, pueden buscar en este canal la lista de reproducción, el día de reposo, y van a encontrar el estudio, me lo piden por WhatsApp, y si no leen Isaías 56, del 1 al 7, que lo dice bien clarito, que el que no guarda el día de reposo no entra a la eternidad. Lo dice Isaías 56, 1 al 7. El que no guarda el día de reposo no va a entrar a la eternidad. Así que a guardar el día de reposo. Romanos 15, 1 en adelante. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Había un problema en las congregaciones, asambleas, mal llamadas iglesias, en Roma, que los que eran fuertes no querían soportar a los débiles. Por eso, en esta carta, en el capítulo 15, el apóstol está hablando de esto. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Cuando vemos un hermano, pero hermano de todo corazón, no digo hermano porque dice creo en Jesús, listo, es mi hermano y ya está. No, hay que ver bien que es un hermano conforme a la Biblia. Un hermano que es creyente, que es obediente, que no deja de congregarse, como la mayoría que deja de congregarse y van a las iglesias o vienen aquí, no sé, cuando tienen viento a favor, hay que congregar, no hay que poner excusa, o no hay que venir, o no hay que llamarme solamente cuando alguno está endemoniado. Se lo digo un montón de veces a la gente que 1, 2, 3 veces le hago liberación, después no me llamen más porque yo no soy el que echa fuera demonio y nada más. Soy un siervo de Dios y hay muchos que tienen esa mala costumbre. Vienen, uno los ministra en el nombre de Yeshua,
por el Espíritu Santo, uno les echa fuera a los demonios y después otra vez se van y por meses o un año no vienen más y después al año me llaman profeta, podemos ir porque tenemos un problema espiritual y se los vengo diciendo a ese tipo de hermanos que no pienso hacerle más liberación a esos que viven de aquí para allá, de aquí para allá, porque el tiempo se acaba, hermanos, y la salvación es personal y hay que ordenarse. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Alguno podrá decir, usted está hablando de esto y asimismo está diciendo que no soporta la flaqueza de los hermanos. No, yo en este caso no estoy hablando de flaquezas de hermanos. Estoy hablando de hermanos que no quieren cambiar, o hermanos que solo llaman cuando tienen un problema, o hermanos que solo me llaman a las 3 o 4 de la mañana. El 80% de los hermanos, y esto pasa en todas las congregaciones, o más de la mitad de los hermanos, es triste, ¿no?, decirlo, ¿no? Pero son muy pocos los hermanos que te llaman toda la semana para decir cómo estás, estás bien, cómo andás. Por lo general, y esto duele porque pasa en todas las congregaciones, nos llaman o nos llamamos o nos entrellamamos, me quiero incluir para no caer en soberbia, vanagloria, pero cuando tenemos problemas. Y si somos hermanos tenemos que llamarnos siempre. En los que somos familias de la tierra nos llamamos entre familiares y entre hermanos en la fe no nos llamamos. Ahí vemos que hay también un error espiritual, hay algo que está chocando. Entonces, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y otra vez, yo trato de agradar a todos, pero para edificación. Pero si vienen unos hermanos, doy un ejemplo, que conozco de 7 o 10 años, y siempre lo mismo, vienen y desaparecen, vienen y desaparecen, vienen y desaparecen, y cada vez que vienen están igual que hace 10 años atrás. Entonces, no se están edificando, y la culpa no es mía si no se edifican. Es de ellos que no quieren cambiar, que no toman la decisión de decir basta, o junto en el matrimonio, si te tenés que separar, sepárate. No estoy invitando a nadie que se separe, pero si tu esposo o tu esposa ve que está en el mundo y no quiere cambiar, bueno, si estás dispuesto a separarte y quedarte solo, quédate. Yo hace 6 años que estoy solo en santidad. Por supuesto que humanamente no me agrada y no estuve tanto tiempo casado para llegar a esta instancia, pero bueno, son las cosas de la vida, pero hace 6 años que me guardo en santidad. Entonces, yo quiero seguir edificándome y hago el esfuerzo por edificarme. Imagínense, me pongo yo como ejemplo, ¿no?, que yo tuviera que estar andando cada 3 o 4 meses en distintas iglesias. Ay, volví a pecar, me hace liberación y me manifiesto. Cada 4 meses voy a una iglesia, después voy a la otra, o voy siempre a la misma. La verdad, por más que sea un profeta, voy a terminar cansando, porque es la verdad, hay que ser sincero. Voy a terminar cansando si voy siempre a la misma iglesia, al pastor o al profeta que esté en el lugar, porque un día me va a decir, profeta, hace 10 años que venís con la misma historia. Venís, te hacemos liberación, prometés que te vas a quedar, que vas a echar raíces y te vas. Entonces, esa gente es la gente que no quiere cambiar. Yo no quiero ser así, y no lo soy. Los que están aquí conmigo, está la sierva Lucía, los que me conocen, saben que mal o bien trato de llevar una conducta y, como dice la palabra, un testimonio. Quiero cuidarme por mí y por el testimonio. Entonces, porque el versículo 4, ¿no? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Recordemos el título de este estudio: Conocerás la verdad y la verdad te será libre. Primer versículo que encontramos en Romanos 15, que está citando a las cosas que se escribieron antes. ¿Cuáles son? Los mandamientos, Moisés, los profetas. Marquen el versículo 4, porque está bueno que se lo compartamos a otros creyentes para decirles, pero mirá, si acá también en el Nuevo Testamento dice que lo que se escribió antes es para este tiempo. Leamos el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron.
Entonces, ¿cómo pueden decir los cristianos de esta última generación que están aprendiendo si no leen y si no aceptan el Pentateuco, a Moisés, a los profetas? ¿Cómo pueden decir que están aprendiendo? El aprender nos hace crecer. El aprender y el hacernos crecer nos hace perfeccionar nuestra santidad. El versículo 4 dice que lo que fue escrito antes fue escrito para que nosotros podamos aprender ahora, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿A qué escritura se refiere Pablo acá? ¿Se refiere al Nuevo Testamento? Le pregunto a la sierva Lucía que está acá. ¿Se referirá al Nuevo Testamento? Al viejo. Al viejo. Si cuando estaba Pablo hablando hace 2000 años atrás, no existía el Nuevo Testamento, no existía la Biblia Reina Valera, existían los rollos, los pergaminos, perdón. Entonces Pablo en Romanos 15:4 está diciendo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No todos los salvos, y es un error tremendo decir que porque estamos en tiempo de gracia, todos los salvos se van a ir a la eternidad. En este versículo también advierte de eso. Leamos atentamente el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y miren el propósito, a fin de que por la paciencia y la consolación, si los que están del otro lado quieren repetir, por la paciencia y la consolación, ¿de qué? De las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando tenemos problemas, que cuando nos falta consolarnos, ¿qué nos dice ahí la Biblia? Lee el Antiguo Pacto. Lee el Antiguo Pacto todos los días, como el Padre le dijo a Josué: te doy la ley y meditarás en ella de día y de noche para que te vaya bien. Acá está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo en Romanos 15:4, que hay que leer las Escrituras para tener paciencia y para poder ser consolados y para poder tener esperanza. ¿Esperanza de qué? De ser arrebatados, de ir a la vida eterna. Romanos 15:4, márquenselo bien gigante, entiendan, abran el corazón al Señor, al Espíritu Santo, y Él te lo va a revelar. Un solo versículo, y miren la profundidad de este versículo otra vez. Este versículo dice que los pergaminos, que la Torá, o el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés y los profetas, fueron escritos antes para enseñarnos a nosotros ahora y para que nosotros, leyendo las Escrituras, alcanzásemos paciencia, consolación y esperanza. Entonces, si no leemos el Antiguo Pacto y no guardamos los mandamientos, ¿cómo vamos a adquirir paciencia? ¿Cómo vamos a adquirir consolación cuando nos sentimos mal, cuando nos abandonan, cuando nos traicionan, cuando nos quedamos solos? ¿Cómo vamos a seguir teniendo esperanza de que un día va a venir Yeshua si no leemos las Escrituras? Por eso en Mateo 24 dice que el amor de muchos en este tiempo se va a enfriar. Y lo estamos viendo, cada vez menos gente congregándose en la sana doctrina. En las falsas iglesias, cada vez más gente. La verdad, en las falsas iglesias de falsa doctrina, sí, cada vez hay más gente, porque se está cumpliendo la palabra de 1 Tesalonicenses 2, que el Mesías no vendrá sin que primero venga la apostasía. Por eso es bíblicamente y viviendo en el Espíritu, es normal ver mega iglesias que se levantan de la noche a la mañana y en 3 meses ya tienen 5.000 miembros. Y los que no vienen en el Espíritu se ponen celosos y dicen: ¿cómo puede ser que este pastor no lo conoce nadie y en 6 meses ya tiene 5.000 miembros? No mires la cantidad de los miembros, andá y escuchá la doctrina.
Andá a escuchar la doctrina, porque con falsa doctrina, cualquiera llena estadios. Sí. Con falsa doctrina, cualquiera llena estadios. Hablando de prosperidad, cualquiera llena estadios. Haciendo actuaciones como hacen muchos pastores que se visten saco y corbata y parece que estudian cómo moverse y activan la parte emocional y no la espiritual, se llenan estadios. Pero cuando hablamos la verdad, no quieren matar. Cuando hablamos la verdad, no quieren matar. Estamos más, digo un chiste, pero con mucho respeto, ¿no? Estamos más solos que Adán en el día de la madre, pero porque decimos la verdad. Y nos pasa lo mismo que a Yeshua. Lo terminaron matando por decir la verdad. Gracias al Eterno que resucitó y era el plan de él. Pero la palabra dice, hoy a la mañana, creo que estaba predicando, estoy predicando todas las mañanas entre 5 y 6 de la mañana dando un mensaje, no me acuerdo si fue hoy, en el estudio de hoy o en el estudio de ayer, a la mañana que decía, 1 Pedro 4, no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. No nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciere. Estoy citando 1 Pedro 4, del 1 en adelante. Sino, gocémonos. Así dice 1 Pedro 4, creo que lo prediqué hoy a la mañana o ayer. No, hermanos, no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Vamos a ser probados. Y como el oro en el fuego, y antes del arrebatamiento. Por eso, muchos van a ser reprobados, como dice Romanos 1. Pero 1 Pedro 4 advierte, no nos sorprendamos, hermanos, del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Y dice así, sino gocémonos en el medio del horno de fuego, gocémonos en la prueba, gocémonos. Si nos abandona nuestra familia y nos dejan solos, gocémonos, porque estamos siendo participantes de los padecimientos del Mesías. Cuando prediqué eso, creo que fue hoy a la mañana o ayer, tuve una visión y una revelación. El Padre me habló algo al oído hermoso y lo quiero compartir. Igual está en el canal de YouTube. Y freno con esto porque fue impactante lo que el Padre me habló. No recuerdo si fue hoy a la mañana o ayer porque estoy predicando todas las mañanas. Mientras leía eso que decía gocémonos porque somos participantes de los padecimientos del Mesías y si participamos con él en su sufrimiento, nos vamos a gloriar en su venida. Y mientras yo leía, de repente me vino una revelación en el espíritu. Yo estaba acá, yo reconozco la verdad, la hermana acá está testigo, Pablito. Yo predicaba esto, creo que era hoy a la mañana, no sé, predicaba mientras yo leía, soy sincero delante del Espíritu Santo. Yo decía, Señor, vos me estás diciendo que le diga a la gente que se goce cuando está sufriendo, y yo me acordaba de lo que yo estoy pasando. Y yo mientras predicaba, hablaba con el Señor diciendo, ¿cómo esto, Señor? Yo me tengo que gozar no voy a nombrar gente, pero de toda la gente que me ha abandonado, estoy solo hace 6 años, me tengo que gozar, Señor. Y en el acto el Señor me habló. ¿Saben lo que me dijo el Señor? Y me vino un gozo, pero es gozo del Señor, porque si no, malamente no se puede entender. Y el Señor me dijo, sí, pero si tú entiendes que lo que te está pasando, yo lo permití, y va a ser de mucha bendición para ti, y los que te abandonaron, los que siguen hablando mal de ti, me hablaba el Padre a mí, los que no vienen a visitarte, me hablaba el Padre a mí, me decía, yo voy a tratar con ellos. Y el Padre me decía, sí, fue hermoso, no por lo que va a pasar ojalá que esa gente que no me viene a visitar, y muchos son parientes, estoy solo todo el día acá, pero yo los bendigo y están en manos del Eterno. Pero fue hermoso lo que el Padre me dijo, escuchen, porque él me decía así, cuando tú entiendas que te tienes que gozar de todo lo que te está pasando, vas a entender que es el Señor, es Yeshua, que te está invitando a padecer con él. Y en el acto dije, ¿pero por qué Yeshua me invita a mí? Fue impresionante, hermano, fue hermoso cómo me habló el Espíritu Santo.
porque yo predicaba y el Padre me hablaba y yo hablaba con él y yo decía, ¿pero por qué? Encima que estoy pasando por lo que estoy pasando, el Señor me está invitando a mí a sufrir con él, más todavía. Eso es lo que piensa la mente humana, ¿no? Y el Señor me dijo, estás equivocado, porque al Señor lo abandonaron y lo dejaron solo. Pero si Él te está invitando a padecer con Él y tú aceptas ir a padecer con Él, ¿cuánto más te invitará a glorificarte con Él? Fue, no sé, una apertura de mi mente, de mi espíritu interior, y decir, claro, porque tuve la visión. No sé cómo explicarlo, porque fue hermoso lo que viví hoy a la mañana. El Padre me mostraba a Yeshua y me hacía sentir lo que Él sufrió, por lo que pasó. Y ahí en el acto dije, entonces lo que yo estoy sufriendo ahora no es nada. En el acto entendí, no es nada lo que yo estoy sufriendo. Y en el acto dije hoy, y lo quiero contar de todo corazón, delante del Espíritu Santo, dije, sí, Señor, sí, entiendo, sí, Yeshua, sí, yo quiero padecer contigo. Yo quiero padecer contigo, está en 1 Pedro 4. Porque aparte, está bien clarito que el que no está dispuesto a padecer con Jesús, tampoco pretenda gloriarse con él. 1 Pedro 4, el que no está dispuesto a pasar por la prueba de fuego, el que no está dispuesto a sufrir como creyente, dice ahí, más vale sufrir y padecer como creyente y no como malhechor u homicida. Y el Padre me decía, hijo, así, hijo, ¿sabes cuántos no quieren sufrir y padecer con el Mesías? Por eso no se van a glorificar, no van a ser glorificados con él. Fue hermoso, por eso hace ya casi una semana que he vuelto otra vez a levantarme a la madrugada. Antes me levantaba a las 3, tuve 8 años predicando a las 3 de la mañana. Por el problema de salud no me puedo levantar a las 3 por la medicación, pero me suena la alarma a las 5. A veces me quedo dormido y predico 5:30, pero todos los días a la mañana estoy entregando un mensaje, porque primeramente me hace bien a mí y quiero compartir. Así que hoy, mañana, todavía está el sol, a las 5 de la mañana me va a sonar la alarma y por la medicación ojalá que pueda despertarme enseguida y mañana voy a estar entregando otro mensaje. Pero fue hermoso lo que el Padre me hablaba y dije, wow, claro, comparado mi prueba, lo que estoy pasando ahora, ¿no? Personal y familiar, lo que estoy pasando ahora, comparado con el padecimiento del Mesías, no es nada. ¿Qué tengo que seguir pensando, amargándome, angustiándome, llorando? Yo, ¿qué tengo que seguir llorando por las pequeñeces que estoy pasando, comparado con lo que pasó Yeshua por mí y por ti? Dije, no, Señor, vamos para adelante, vamos con todo, sí, acepto la invitación de padecer con el Mesías para ser glorificado cuando Él venga en su gloria, amén. Lo quería contar porque fue hermoso lo que hoy el Padre me habló. Entonces, en Romanos 15:4, qué hermoso ese versículo, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Leer el antiguo pacto nos produce paciencia, nos produce consuelo y nos confirma nuestra esperanza, que es la vida eterna. Romanos 15:4 tiene una profundidad tremenda. 5. Pero el Dios de la paciencia, el Elohim de la paciencia y de la consolación, nos dé entre nosotros un mismo sentir según el Mesías Yeshua. Y fíjense en que este versículo, con mucho respeto, en la doctrina católica o evangélica, nunca te lo van a explicar de esta manera. Este versículo, en la doctrina católica, evangélica, mormón o testigo de Jehová, no te lo van a decir así. Y es lo que dice ahí. Ahí dice que si querés tener paciencia, si querés ser consolado, si no querés perder la esperanza de una vida eterna, lee las Escrituras, porque fueron escritas antes para este tiempo. Y el Elohim, el 5, el Elohim de la paciencia y de la consolación, nos dé a nosotros un mismo sentir según el Mesías. ¿Qué está diciendo ahí?
No puede haber del versículo 4, 6, 7 o 9 interpretaciones. Eso es lo que está diciendo. No puede la doctrina católica decir, el versículo 4 yo lo interpreto así. No puede la doctrina evangélica decir, yo lo interpreto así. O la otra religión. No, lo que está diciendo ahí, que todos los que verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, tenemos que leer el versículo 4 y todos decir a una sola voz, sí. Lo que dice el versículo 4 es que las escrituras de antes fueron escritas para este tiempo, para nuestra paciencia y nuestra consolación. Lo dice ahí. Es como si ahora acá estaría sentado un cura católico, un pastor evangélico, un pastor mormón, otro testigo de Jehová, y cada uno diría, no, yo lo interpreto así, el otro yo lo interpreto así, el otro yo lo interpreto así. Uno tendría que decir, pará, pero en el versículo 5 dice que todos tenemos que ser de un mismo sentir. Le estamos errando. Le estamos errando. Si ahí dice bien clarito, y no es tan difícil de entender. Es simplemente abrir el corazón al Espíritu Santo y Él revela. No se puede interpretar el versículo 4 de 6, 7 o 10 formas distintas. Hay una sola. Lo dice el versículo 5. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Elohim y Padre de nuestro Señor. Y esto es lo que está haciendo estrago, la apostasía. Hermanos, con amor, despierten y compartan. La apostasía está haciendo estrago, está haciendo desastre, porque el espíritu del anticristo, escuchen, el espíritu del anticristo, que está en la doctrina católica, que está en la doctrina evangélica, que está en la doctrina de los mormones y de los testigos de Jehová, por eso no podés congregarte en esas iglesias. Y si estás un día con un pie allá y un día con un pie acá, vos sos el que tenés una confusión espiritual. ¿Por qué? Miren el 6, para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios, al Elohim de nuestro Señor. Miren, Romanos 15, 4, 5 y 6 nos está advirtiendo, Romanos 15, 4, 5 y 6 nos está advirtiendo que no puede haber diferente interpretación, en este caso del versículo 4. Nos está advirtiendo, diciendo, no se puede interpretar de diferente forma. Es mentira que el Espíritu Santo a mí me revela del versículo 4 una cosa, al otro le revela otra cosa, al otro le revela otra cosa. Siempre con respeto, sería un chanta el Espíritu Santo. El único que hace que interpretemos diferente al versículo 4 es el espíritu del anticristo, que también lo cita Efesios 2:2. Al católico, el espíritu del anticristo le hace creer que en el versículo 4 dice una cosa. Al evangelista, el espíritu del error o del anticristo le hace creer que dice otra cosa. Y así los tiene a todos separados. Y acá la Biblia dice que tenemos que estar unánimes. Entonces, cuando vamos, no, imagínense, hacemos una reunión, curas, obispos, pastores, apóstoles, profetas, 100, 200, 500 ministros del Eterno, y decimos, solo vamos a desarrollar un versículo. Imagínense, una conferencia de 1000 pastores de 1000 religiones distintas, pero todo con la Biblia. Solo vamos a interpretar entre todos un solo versículo, el 4. Cuando vemos que hay 500 interpretaciones distintas, decimos, acá está el espíritu del error. Ninguno tiene al Espíritu Santo, porque está bien clarito, Romanos 15, 4, 5 y 6. Si entendemos el 4, que lo que fue escrito antes fue para este tiempo, todo lo vamos a entender y vamos a estar todos unánimes y los 1000 que seamos, ejemplo, católico, evangelista, mormón, testigo de Jehová, todo lo vamos a entender de la misma manera y todos vamos a decir, qué equivocado que estábamos. Ahí dice que hay que perseverar en las Escrituras como el Padre le mandó a Josué. Y eso es lo que quiere Dios. Unanimidad. Y eso es lo que aborrece Satanás, la unanimidad. Por eso cuando estás en un lugar que te interpretan los versículos o los capítulos como se le ocurre, perdón por la expresión, es mía, me hago cargo, o como se le canta al pastor o a la pastora, al profeta, salí volando de ese lugar, hermano, salí volando. La interpretación la da el Espíritu Santo, ni yo.
La interpretación la da el Espíritu Santo. Y si te dicen que en ese versículo no, el profeta está equivocado, lo que el apóstol Pablo quiso decir ahí y te la quieren dibujar, salí, hermano, de ahí. Si ahí lo dice bien claro, 4, 5 y 6. El versículo 4 es para leer las Escrituras, para adquirir paciencia, consolación y no perder la esperanza. Y el 5 y 6 dice, sean todos de un mismo sentir y estén juntos. No es tan difícil de entender lo que estamos compartiendo. Bendición a los que se están conectando y por favor compartan y dale me gusta. Versículo 7. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también el Mesías los recibió para gloria de Elohim. Por eso tenemos que recibir la palabra como está escrita y como el Espíritu Santo la revela, no como se le canta, se le antoja a los predicadores de este último tiempo. El Espíritu Santo es uno solo y es imposible que el Espíritu Santo revele de un mismo versículo diferentes interpretaciones. Piensen, hermano, es imposible. Es imposible que el Espíritu Santo revele de un mismo versículo diferentes interpretaciones. A los pastores de una forma, a los apóstoles de otro, a los pentecostales de una forma. Es mentira, eso es apostasía. Por lo tanto, recibí los unos a los otros con amor. 8. Pues les digo que el Mesías, miren lo que dice el 8, pues les digo que el Mesías vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, del pueblo de Israel, de los circuncidados, para mostrar la bondad del Padre, y para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A qué padres se refieren? A los padres de la circuncisión. ¿Quiénes son? ¿Te acordás, Lucía, quiénes son? Los padres de Dios. No. No. Abraham, Isaac y Jacob. De Otra vez, el 8. Pues les digo que el Mesías vino a ser siervo de la circuncisión de Israel para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, o sea, a Abraham, Isaac y Jacob, y para que los gentiles, nosotros, glorifiquemos al Eterno por su misericordia, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? En el Antiguo Pacto. Fíjense en que ahora, en los 4 versículos que vienen, son versículos del Antiguo Pacto. Hace tiempo que vengo diciendo que el Nuevo Pacto fue escrito usando un 25%, un 30% del Nuevo Pacto. Si un hermano se tomara la molestia de agarrar hoja por hoja del Nuevo Pacto y marcarse bien con una reglita y con una virome todos los versículos que son del Antiguo Pacto, y una vez que termina todo el Nuevo Pacto de marcar todos los versículos que son tomados del Antiguo Pacto y empieza a sacar un porcentaje, se sorprenderían que el Nuevo Pacto fue escrito usando mínimo entre un 25 y un 30% del Antiguo Pacto. Por eso insisto, ¿cómo puede ser que siguen diciendo los pastores evangelistas hoy en día que el Antiguo Pacto no hay que guardarlo? El Nuevo Pacto fue escrito con un 25% del Antiguo Pacto. Ahí te das cuenta que esos pastores tienen 0 revelación del Espíritu Santo. Aquí vemos en Romanos 15, versículo 8, que dice, pues les digo que el Mesías vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Eterno, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen al Eterno por su misericordia. Y dice, como está escrito, ¿a qué escritura se refería otra vez? Otra vez Pablo está citando al Antiguo Pacto. Y lee, miren, dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Qué estaba citando ahí? Salmo 18, versículo 49. Este texto que está en Romanos 15, 9, lo tomó del Salmo, o sea, el escritor. Por lo tanto, yo te confirmaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto es Salmo 18:49 y segunda de Samuel 22:50. Después, y otra vez, dice, alabad al Adón, al Señor,
todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Esto qué es? El Salmo 117, versículo 1. ¿Lo ves en tu Biblia que está en chiquitito? El 12. Y otra vez dice Isaías. Hermanos, Pablo siempre enseñó con la Torá. Pablo siempre enseñó en tiempo de gracia con el antiguo pacto. Y los predicadores de hoy en día no te enseñan el antiguo pacto. Por eso saca conclusiones si en la iglesia donde tú te estás congregando es iglesia de sana doctrina o es una iglesia apóstata. Si tú vas a una iglesia apóstata, te vas a perder. Porque el nuevo pacto fue escrito usando el antiguo pacto. Solamente acá en una página vemos 4 versículos del antiguo pacto. En todo Romanos 15 vemos al apóstol Pablo hablando de las escrituras. Romanos 15, el apóstol Pablo habla que las escrituras fueron escritas antes para nosotros, para que aprendamos. Por eso, si vos vas a una iglesia que no te enseñan las escrituras, el antiguo pacto, no estás aprendiendo nada. No estás aprendiendo nada. Porque la Biblia dice en Romanos 15 que los predicadores te tienen que enseñar con el antiguo pacto, te tienen que enseñar con el antiguo pacto para que aprendas, para que recibas paciencia, para que puedas ser consolado y para que no pierdas tu esperanza. Es tremendo Romanos 15. 12, y otra vez dice Isaías. Otra vez, Pablo enseñando en las iglesias de Roma con el rollo de Isaías. Estará la raíz de Isaí y él que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Acá está citando Isaías 11:10. El 13, y el Elohim de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza que el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos puede hacer abundar en esperanza. Leo otra vez el 13. Y el Dios, el Elohim de esperanza, nos llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nunca vamos a abundar en esperanza por el Dios de la esperanza si no entendemos Romanos 15:4, que tenemos que leer las Escrituras para tener paciencia, consolación y esperanza. Sencillo. 14. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿A qué conocimiento se está refiriendo el apóstol Pablo aquí en Romanos 15:14? ¿A qué conocimiento se refiere él? Si en el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A qué conocimiento se refiere Pablo en el versículo 14? Pablo le está diciendo a las iglesias de Roma, en el versículo 14, yo estoy convencido que ustedes están llenos del conocimiento de la Torá, del antiguo pacto, de Moisés, de las Escrituras, porque lo confirma en el versículo 4. Y hoy en día, en la mayoría de las iglesias, no te enseñan las Escrituras. No te enseñan las Escrituras. Y eso es antibíblico, eso es apostasía. No te congregues en esos lugares y si te querés congregar, congregate. Así vas a terminar con tus pastores en el infierno. Porque lo único que nos da paciencia, consuelo y esperanza son las Escrituras. Lo dice ahí. Sí. Y lo avala y lo confirma el Dios de la esperanza. Así que, ¿cómo alguien puede pretender que el Dios de la esperanza te va a llevar a la vida eterna si él en el versículo 4 te dice, lee las Escrituras para que tengas paciencia, para que tengas consolación, para que tengas esperanza, y tu pastor te dice, no, las Escrituras para los judíos, nosotros no las guardamos? ¿Quién te va a salvar? ¿Dios o tu pastor o tu predicador? Lee la palabra como corresponde, hermano. Estudia la Biblia como corresponde.
porque el Dios de la esperanza no va a tener por inocente a los que predican cualquier tontería. 15. Hoy vamos a leer hasta el 21 y mañana terminamos porque se nos va mucho, señor. 15 al 21. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Elohim me es dada, para ser ministro del Mesías a los gentiles, esto ya lo sabemos, ¿no? Él fue ministro a los gentiles, ministrando la palabra de Dios. En la Reina Valera dice el Evangelio de Dios. Pero igual, supongamos Pablo, Romanos 15, les dice, fui enviado a los gentiles a predicar el Evangelio de Dios. Saquen cuenta en cuándo predicaba Pablo esto. Predicaba después de la resurrección del Mesías. El ministerio de Pablo comenzó aproximadamente unos 3 o 4 años después de la resurrección del Mesías. La doctrina católica se inventa en el año 300. Digo se inventa porque lo inventó un hombre. La doctrina evangélica se inventa en el año 1500. O sea que cuando Pablo predicaba, otra vez, no existía la Biblia, no había nacido ni Cipriano, ni Cipriano ni Casidoro de Reina, los que escribieron la Biblia con los desastres doctrinales que tienen. Entonces Pablo, ¿con qué predicaba? ¿Con qué predicaba Pablo? Con los pergaminos, con los rollos, con la Torá, con la ley de Dios, por supuesto hablando de Jesús, el que resucitó, el Mesías. Pero él enseñaba con eso, todo Romanos 15 lo dice. Simplemente hay que abrir el corazón y uno se va a dar cuenta. Para ser ministro del Mesías a los gentiles, ministrando la palabra de Dios. En la Reina Valera dice el Evangelio de Dios, pero dice, él mismo dice, yo fui enviado a los gentiles a predicarles la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son las Escrituras. Lo dice todo Romanos 15. Son las Escrituras. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para que nosotros como gentiles podamos ser ofrenda agradable a Dios, tenemos que aprender con las Escrituras. Lo dice Romanos 15, 4. Y todo Romanos 15 completo. Si los cristianos, nuestros hermanos cristianos y o creyentes, siguen encaprichados, siguen caprichosos, encerrados en la doctrina católica, encerrados en la doctrina evangélica, y no quieren estudiar raíces hebreas, no quieren leer la Biblia con una... Aparte, miren, si yo lo puedo leer y lo entiendo, la hermana Lucía está aquí, Pablo, lo leemos y lo entendemos, no hay excusa para los que están del otro lado que dicen, no, a mí mi pastor me dice, mira, sos un hermano caprichoso y rebelde porque si yo lo leo y lo veo, tú lo puedes ver también. Entonces es un problema de ceguera espiritual. Es un problema si está escrito ahí. No te das cuenta que está ahí, que el Espíritu Santo te abre los ojos. Y si no, dile, Espíritu Santo, si estoy ciego espiritualmente, abre mis ojos y quiero leerlo. A ver si es verdad lo que dice este siervo o está loco. Pídele revelación al Señor. 17. Tengo pues de qué gloriarme en el Mesías en lo que al Eterno se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Nos está sonando la alarma, perdón, estamos en vivo en directo, pero esta es la alarma que nos avisa que tenemos que terminar la palabra para no cansar a los hermanos. Porque siempre hago una horita y cortamos para que nadie se canse. En un minutito que apago la alarma. A ver si me permite. Perdón, pero estamos en vivo y tenemos una alarma que nos indica que la prédica llegó a los 50 minutos. Pero 3 minutitos más me voy a pasar. Miren. 17. Tengo pues de que gloriarme en el Mesías, porque el 18, miren, porque no osaría, presten atención a lo que dice Pablo acá, porque no osaría hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí, escuchen, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que el Mesías hizo en Pablo que Pablo fuera a los gentiles para enseñarles a obedecer los mandamientos,
obedecer la palabra. Lo leo otra vez, el 18. Porque no osaría hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros los gentiles tenemos que obedecer. Tienes que obedecer la palabra. Dice eso ahí. Pablo dice que fue enviado a los gentiles, nosotros, para enseñarnos a obedecer la palabra. Por eso en Efesios 2:2 dice que el príncipe de la potestad del aire hoy está operando en los hijos de desobediencia. Por eso todo cristiano y todo creyente que cree en Jesús, pero no obedece a la palabra, ni siquiera no entiende a Dios, no entiende a Jesús, no entiende al Espíritu Santo y tampoco entiende a Pablo, porque Pablo está diciendo, yo fui hecho por el Mesías y fui enviado a los gentiles para que ellos obedezcan, para que obedezcan la palabra. Ese es nuestro mandamiento, hermanos, obedecer la palabra. Efesios 2:2 dice lo opuesto, que los hijos de Dios desobedientes son los que están guiados por el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu del anticristo. 19. Con potencias, señales y prodigios en el poder del espíritu de Elohim, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirico, todo lo he llenado de la predicación del Mesías. Y de esta manera me esforcé a predicar las buenas nuevas en donde el Mesías ya no hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino otra vez, como está escrito, otra vez cita el antiguo pacto, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué citó aquí? Isaías 52, versículo 15. El nuevo pacto fue escrito usando entre un 25 y un 30% del antiguo pacto. No solamente eso, sino que todo el nuevo pacto nos habla de guardar los mandamientos. Hasta aquí esta parte 2. Mañana seguimos con la última partecita del capítulo 15. Bueno, todavía está el sol, pero vamos a orar por este día de reposo que estamos entrando y por esta palabra, y otra vez les ruego a todos que compartan este estudio y ayúdennos con el me gusta para que YouTube lo pueda compartir. Ahí vemos un me gusta, gracias. Antes que cierre, la gente que está conectada, si quiere escribir y saludar, así lo vamos a saludar antes que terminemos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque todos los días nos sigues dando revelación de tu palabra, nos sigues dando entendimiento de tu palabra. Estamos entendiendo cosas que habíamos leído cientos de veces y no nos dábamos cuenta, no lo entendíamos, no lo veíamos, porque ahora reconocemos que antes éramos ciegos espirituales, no veíamos lo que ahí estaba escrito. Pero yo quiero darte gracias, en primer lugar, por mi vida, por los hermanos que están escuchando a través de mi boca tu palabra, tu sana doctrina. Quiero agradecerte, Abba, por usarme, porque no soy merecedor de que me uses de la forma que me estás usando, pero te doy gracias. Y en este día que estamos a punto de terminar este día y entrar en el día de reposo, quiero saludar, quiero bendecir en tu nombre a todos los hermanos, a los que están en raíces hebreas, a los que todavía están en el evangelio o en el catolicismo o en religiones y doctrinas inventadas por el hombre. Yo te pido, Señor, en el nombre del Mesías, que uses estos estudios para que se compartan, para que se viralicen, para que lleguen a todas partes, para que tu pueblo pueda salir del engaño de la apostasía y pueda venir a la sana doctrina. Bendiciones para todos. Feliz día de reposo. Estamos por entrar en el día de reposo. Feliz día de reposo en hebreo sería Shabbat Shalom. Bendiciones y paz para todos. Mañana, si el Padre lo permite, antes que termine el día de reposo, mañana a las 5 de la mañana voy a estar también compartiendo un mensaje y luego a las 6 de la tarde. Bendiciones, paz para todos, compartan el estudio y dale me gusta. Gracias, paz para todos.